tu programa de divulgación sobre historia, arqueología y patrimonio. Bienvenidos una vez más a otro programa de Artemis. Vamos a hablar de un tema que abordamos de pasada, un poco de forma improvisada, el programa pasado, que es el de la crisis del siglo III en Roma. Y lo hemos hecho así porque Carlos tiene mucha información al respecto, como buen experto en Roma que es. Bienvenido al programa una vez más, Carlos. Encantado de estar aquí otra vez. Encantado nosotros de tenerte. Bueno, pues como iba comentando, aunque la crisis del siglo III en Roma suena un poco a pelmazo, un poco a tema denso, lo cierto es que hemos decidido dedicarle un programa porque es un tema muy importante. Primero porque guarda muchos paralelismos bastante preocupantes y llamativos con la crisis actual, que muchos dicen que la hemos dejado atrás, otros no están tan seguros. Pero desde luego fue una crisis que es muy parecida a circunstancias y a fenómenos sociales y económicos que hemos vivido nosotros. O sea, podemos comparar nuestra vida con la de los antiguos romanos porque son casos muy similares y eso debería hacernos pensar y desde luego nutre cualquier interés que podamos tener por este tema. Y luego aparte, pues importante porque fue el principio del fin del ocaso, el principio del fin de la cultura romana. El siglo III después de Cristo es cuando ya ese castillo de naipes, que es Roma, empieza a colapsar hasta que finalmente, pues a mediados del siglo V, diese carpetazo definitivo. Entonces es un tema interesante por las dos cosas, ¿no? Porque es la manera de entender por qué Roma se fue al garete y porque además guarda paralelos muy preocupantes con nuestra realidad actual. Así que decidimos hablándolo, pues que era un tema que deberíamos abordar sí o sí, salió de pasada de forma improvisada en el anterior programa y aquí estamos. Como digo, la batuta del programa, aunque me toque a mí por ser presentador, la va a llevar realmente Carlos, que es el que sabe muchísimo de este tema, quien la ha propuesto y quien ha estructurado un poco este programa, cosa que le agradezco, la verdad. También tenemos que decir que hemos recurrido al formato de doble mes en vez de mes, porque aparte de que ha vuelto a ser 2 meses bastante malitos para el equipo, entre compromisos personales, incidentes, resfriados, etcétera, está siendo un año un poco catastrófico, nos está costando bastante salir adelante, pero bueno, lo estamos consiguiendo. También como es un tema bastante amplio, vamos a darle más duración que programas anteriores, pues hemos decidido recurrir otra vez al formato de 2 meses y esperamos a ver si somos capaces de continuar con un programa cada mes a partir del mes que entra, que es mayo. No quiero decir muy alto porque desde luego hasta ahora no nos está saliendo bien la jugada, Carlos, pero bueno, Sí, bueno, toquemos madera, toquemos madera. vamos a intentarlo. Bueno, pues como es habitual, vamos a dar paso primero a la sección de noticias con la que vamos a abrir el programa y luego pues ya nos meteremos de lleno en materia. Noticias. Muy buenas a todos. Nos encontramos en el espacio de noticias de Artemis. Haremos un repaso de las noticias arqueológicas e históricas que han sucedido durante los meses de marzo y abril. Comenzamos. El primer artículo del que hablaremos lo encontramos en El País y se titula Los juguetes invisibles de la prehistoria. En la arqueología tenemos una broma que si no sabes lo que es, debe de ser ritual, que es lo que nos confiesa Michelle Langley, la investigadora de la Universidad de Griffith, que está revisando el registro arqueológico para identificar objetos que pueden haber pasado desapercibidos como juguetes infantiles. Muchos de los candidatos son estatuillas supuestamente religiosas que fueron etiquetadas así por la falta de información o de imaginación de los arqueólogos. La siguiente noticia que comentaremos aparece en los medios de comunicación como la BBC, Europa Press y el propio Museo Británico, que es donde se documentan los primeros tatuajes figurados en momias egipcias predinásticas. El estudio, mediante luz infrarroja de 2 momias predinásticas que están conservadas en el propio Museo Británico,
ha revelado que ambas personas, una mujer y un hombre, lucían distintos tatuajes hace unos 5.000 años, una antigüedad similar a la de Otzi, que es otra momia muy antigua, que tenía múltiples tatuajes sobre su piel. En este caso, la novedad es que se han identificado los primeros tatuajes figurativos, dos animales sobre el hombro de la momia masculina, mientras que la femenina porta símbolos abstractos. Ella es por ahora el ejemplo más antiguo conocido de tatuajes femeninos. Finalmente hablaremos de las mujeres y la prehistoria, desmontando mitos, construyendo otras narrativas. A Ciencias Cerca es un programa de divulgación científica creado por la Universidad de Granada. En su primer capítulo, la investigadora Margarita Sánchez Romero, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, analiza cómo se han utilizado las sociedades prehistóricas para generar estereotipos sobre las mujeres, los hombres y sus relaciones. Defiende que desde la investigación comprometida y de excelencia es posible utilizar nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas que tengan en cuenta otras experiencias, conocimientos, trabajos y cultura material de las comunidades del pasado para generar discursos más inclusivos. Pasamos ya al mes de abril y con él encontramos la siguiente noticia que aparece en Europa Press. Demuestra la existencia de una diferenciación de género en rituales funerarios hace 4.000 años en Andalucía Occidental. Recientes investigaciones llevadas a cabo desde el Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Sevilla demuestran la existencia de una diferenciación de género en los rituales funerarios realizados en Andalucía Occidental hace 4.000 años. Estos resultados se apoyan en el análisis del carbono 14, estudio de los huesos humanos y el propio registro arqueológico. Vázquez Paz indica al respecto que el examen de los restos óseos procedentes de yacimientos de las provincias de Sevilla y Huelva manifiestan que los cuerpos de los fallecidos fueron velados al menos durante 48 horas antes de ser enterrados y que en virtud de su género fueron depositados de diferente manera en la sepultura. Otra noticia que nos llega desde Andalucía, también divulgada por Europa Press, es la siguiente. Aparecen en Cañaveral de León la primera estela de la Edad del Bronce de la provincia. La Consejería de Cultura ha confirmado el hallazgo de Cañaveral de León, Huelva, de una estela diademada perteneciente a la Edad del Bronce y que podría tener entre 4.000 y 4.500 años de antigüedad, según apuntan las primeras investigaciones. La pieza será trasladada en breve al Museo de Huelva por una empresa especializada, tal y como marca la normativa para su estudio en profundidad. Para finalizar este bloque de noticias nos vamos fuera de España, hasta Perú. En la revista Regeneración nos cuentan el sacrificio infantil más grande del mundo hecho en el Perú prehispánico. Se encuentran los vestigios del mayor sacrificio infantil del mundo, restos de 140 niños en Huachanquito. Las Llamas, cerca de la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú. De acuerdo con National Geographic, el sacrificio de 140 niños de entre 8 y 12 años fue hecho por la civilización Chimú, de la cual ya estuvimos hablando en las noticias de hace unos meses. Los cuerpos estaban envueltos en mantas de algodón de colores y habían sido enterrados en las entradas a los templos, junto a frutas. Cerca de ellos estaban unas 200 llamas jóvenes que fueron sacrificadas de la misma manera. La intención del sacrificio pudo haber sido la de detener el periodo de intensas lluvias, como sucede con el fenómeno hoy conocido como el Niño. Los niños estuvieron sepultados durante más de 500 años en Perú mirando hacia el mar. Los restos presentan cortes en el esternón, tenían costillas dislocadas y les habían extraído el corazón. Bueno, espero que os hayan gustado esta selección de noticias de estos 2 meses y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, Galo, la crisis del siglo III. ¿Por qué este momento y por qué no otro? O sea, ¿cuál es la situación del imperio? ¿Cuál es la situación de Roma? Antes de entrar en materia, que nos ayude a comprender por qué ocurre lo que ocurre. Bueno, pues como tú has dicho antes, la verdad es que la crisis del siglo III suena un poco raro, digámoslo así. La verdad es que suena como un capítulo de Juego de Tronos y no iría muy desencaminado. Porque Roma en este momento es como un gigante con los pies de barro y se pega un batagazo descomunal antes del último repunte para ya desaparecer finalmente a mediados del siglo V. La crisis del siglo III es una crisis estructural del imperio a todos los niveles, desde los esclavos hasta el emperador. Ahí perdí la cuenta de cuántos emperadores hay en estos decenios. La verdad que en el Bajo Imperio hay una ristra increíble de emperadores. Hay un claro declive político porque
duran los emperadores 3 o 4 años. Hay una lista que yo creo que es peor que la de los reyes visigodos. Sí, luego lo veremos. Son las tropas los que eligen el emperador, y cuando no les sirve a sus intereses lo matan y ponen a otro. Y así sucesivamente hasta que llega Diocleciano. Bueno, Diocleciano, hasta que llegan los ilirios, pero eso ya veremos más adelante. Y esta crisis tiene su origen en el modelo de funcionamiento del imperio. De hecho, bueno, es la que en historiografía es la que divide el Alto Imperio del Bajo Imperio. No tenemos que olvidar, José, que Roma es una sociedad esclavista y que fundamenta su desarrollo con mano de obra esclava. Entonces, esta mano de obra esclava viene fundamentalmente de prisioneros de guerra traídos a Roma desde las diferentes provincias por las campañas militares de expansión que los diferentes cónsules y los emperadores en el imperio llevan a cabo. Efectivamente. De hecho, un apunte para los que nos estén escuchando. Una de las primeras cosas con las que se enseñan en las carreras de historia y arqueología acerca de Roma y con las que más se insiste es que Roma tiene un modelo económico, un sistema económico sustentado por la guerra, por las campañas militares. Más guerra, más recursos, más esclavos y más impuestos, y así es como... Entonces es necesario entender esto porque precisamente cuando eso empieza a fallar es cuando empieza todo a Efectivamente, caer como un dominó. es un sistema muy efectivo cuando ganas. Cuando empiezas a perder territorio, ya no tienes prisioneros de guerra. De hecho, eres tú el prisionero de guerra, con lo cual toda la maquinaria del Estado, que se nutre de esclavos, me parece que se llama esclavos en chusma, que son enormes vilas en el campo que tienen a esclavos como si fueran ganados, produciendo manufacturas, trabajando en el campo y demás. Y eso es lo que mantiene en funcionamiento el imperio. Y con el estancamiento del crecimiento con los antoninos, este modelo económico se para. Pero no se para porque se introduce uno nuevo, sino se para dramáticamente porque ya no entra, digamos, no queda bien decirlo, pero producto. No entra el esclavo. No queda bien decirlo para nosotros, pero es un término adecuado para la época. Realmente los esclavos eran una mano de obra no humana a nivel legal. Entonces era una mercancía como el trigo o la vaca. Exactamente, o un perro, sí, exactamente. Era una mercancía, era un bien como otro cualquiera. Un bien material. Entonces, también hay que decir que esta explicación es un poco simplista, porque no se puede... Sí que es verdad que esto fue una de las causas principales, pero no fue la única. De hecho, ya veremos más adelante cuando desglosemos las diferentes causas. No es la única causa de la crisis, pero sí que es verdad que es la más llamativa y a mí me gusta decir que es la explicación más fácil para la gente que no la más sencilla y directa. Exactamente. Carlos, perdona que te interrumpa, antes de que entremos más en detalle, para contextualizar un poco al oyente, hablas de Antonino, hablas de Diocleciano, ¿puedes hacer quizás una especie de introducción breve sobre los grupos de emperadores, para cuando te refieras a ellos, para que el oyente sepa a quién nos estamos refiriendo, por ejemplo, los antoninos, etcétera? Sí, pues es verdad, fallo mío. La crisis comienza a dar sus primeros coletazos con la dinastía Severa. La dinastía Severa está en el poder desde aproximadamente el 192-193 hasta el 235 después de Cristo, y es la que sustituye a la dinastía antonina, que es la que está en el poder desde el 96 a.C. con Trajano, el primer emperador de origen no itálico. O sea que ya en los siglos 2 y 1 antes de Cristo ya empieza a haber sucesos de crisis, episodios de crisis socioeconómica. Bueno, en el siglo I yo no diría tanto. En el siglo I tenemos emperadores locos, como puede ser Calígula, pero no, o Nerón. De quien yo soy bastante fan de ambos, pero bueno. Pero no yo no diría crisis global, simplemente diría... No, retazos, como atisbos, ¿no? Por así decirlo. Sí, alguien que no está muy cualificado para estar en el poder, pero que tiene el poder absoluto. Algo como lo que está pasando ahora, pero bueno, esa es otra cosa. Yo creo que siempre ha pasado, ha sido siempre la realidad de nuestra historia. Entonces, en el siglo II ya sí que se empiezan a ver lo que te estaba comentando antes de lo de los esclavos, que pasaremos a continuación a mencionar esto. Antes de meternos con los severos, decir que la crisis
ya se evaluó durante el siglo III por intelectuales romanos. Lo que pasa es que no fueron capaces de dar una respuesta. No llegaron a concentrarse en múltiples causas, sino que eran causas en plan religión, o los bárbaros, o el emperador, no como un todo. Causas muy Entonces, concretas, muy diferenciadas. exactamente, no es. Bueno, también hay que decir que el nombre de la crisis del siglo III me parece que es una corriente historiográfica de mediados del siglo XX. Sí, sí, porque luego realmente se ve que hay consecuencias más allá del siglo III, que hay una serie de transformaciones socioeconómicas a todos los niveles que son anteriores y son también posteriores, que también es un poco la típica categoría asequible para nosotros, pero que luego realmente no es muy reflejo de esa realidad. Sí, pero es importante explicar que no, o sea, no se puede decir empieza tal año y termina, como dije antes, empieza aproximadamente en el 235 y termina en el 284, pero ni empieza, Ni acaba, mm, claro. O sea, nadie se levanta el 1 de enero del año 235 y estoy en crisis y se levanta el 1 de enero del igual que ocurre hoy. 285 diciendo ya se ha acabado. No, pero es para que algo más nosotros, simple. para que nosotros nos hagamos una idea, ¿no? Para que nosotros seamos más capaces de comprenderlo. Es el periodo establecido por los historiadores donde hay una serie de crisis bien diagnosticadas, bien atestiguadas a través de los distintos estudios, que es como el principal fenómeno de esa crisis, que luego va a desembocar en una degradación progresiva del imperio, fruto de las mismas consecuencias del mismo tipo de fracasos que hay en el siglo III, que se siguen repitiendo a otros niveles y en otros aspectos, y eso finalmente al cabo lleva al ocaso del imperio. Pero esa primera ficha de dominó que cae y comienza ese principio del fin, ese no primero, pero sí definitivo golpe de gracia que va en un momento dado acabar con la máquina del imperio, es ese momento final del siglo III, con unas consecuencias, unas características muy concretas que son las que vamos a tratar. Sí, efectivamente, sería cuando la crisis es más acusada, pero bueno, como vamos a ver ahora, todo esto comienza con la dinastía Severa. Aviso que va a ser una sucesión de un montón de nombres y de fechas, intentaré decirlo lo más claramente posible, pero bueno, aviso de antemano que como ya comentamos antes, hay un montón de emperadores en muy poco tiempo, con lo cual es un poco lioso al principio. Algunas historias son muy curiosas. Macrino fue el que lo mataron mientras estaba haciendo caca, que Pausa. fue el de campaña militar, que duró 2 semanas o así. ¿Quién fue? Macrino creo que se llamaba, ¿no? No, es que no. Ahora que lo recuerdo creo que no fue él, pero en esa sucesión inmensa de emperadores romanos que hay, la mayoría de ellos asesinados por sus propias tropas por desconformidad o por intereses. Recuerdo que había uno que duró poquísimo, creo que fue un par de semanas quizás o algo así, y que murió asesinado en campaña por sus propias tropas mientras estaba defecando. Eh, o- Recuerdo perfectamente esa anécdota. Ahora, hasta que no encuentre qué emperador fue, no me voy a quedar tranquilo. No caigo ahora mismo en la nota, pero puede ser, porque después vamos a ver algún caso de emperador que la verdad es que parece sacado de crónicas marcianas. Pero bueno, vamos a retomar el tema con los severos, Sí, disculpa. que nos vamos por los cerros de Úbeda. Como te decía antes, la muerte del último emperador Antonino es cómodo, muere el 31 de diciembre del 192 y sume al imperio una guerra civil, porque no hay sucesor, entonces hay diferentes, diferentes candidatos. Entonces el Senado elige a Pertinax, pero la Guardia Pretoriana no lo acepta y lo asesina. Y entroniza a otro Podía haber Ludovico. dicho que no y ya está, pero no, tenían que asesinarlo. Sí, allí. Esto es la diferencia entre antes y ahora. Antes no dimitías y te mataban, ahora no dimites y no pasa nada. Y los pretorianos entronizan a Didio Juliano. ¿Qué pasa? Que los ejércitos provinciales no lo aceptan, entonces cada uno elige a un candidato. Entonces tenemos a Pescenio Nigro en Oriente, a Clodio Albino en Britania y la Galia, y a Septimio Severo en el Danubio. Vamos, que cada parte del ejército, cada cuerpo del ejército elija a su propio candidato.
Exactamente. ¿Qué pasa? Que en el Danubio es donde estaba la mayoría de cuerpos del ejército porque era de la frontera que estaba siendo más atacada. Entonces Septimio Severo va a Roma, se adueña de Roma, depone a Didio Juliano, eh, le obliga a dimitir, vamos. Establece una alianza con Clodio Albino y lo nombra César. Y entonces va sobre el tercero Discordia, sobre el Pastenio Nigro, y lo derrota en el 194. A su regreso, Clodio Albino dice que Turú, que él también quiere ser emperador, entonces a Septimio Severo no le queda más narices que derrotarlo y matarlo. Y es cuando Septimio Severo, en el 197, es emperador ya en solitario. Y fundan una nueva dinastía, aunque se entroncan también con los antoninos. Hay que tener en cuenta que, quitando Cómodo, los otros emperadores de la dinastía antonina son Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Antonino Pío y Marco Aurelio. Los grandes emperadores más célebres y más exactamente. importantes de la historia de Roma. De hecho, uno de los más importantes, no de los más, sí, de los más importantes, y durante su reinado el imperio estuvo muy, muy tranquilo. Similar a la Pax Augusta con Octavio Augusto fue Antonino Pío, que desde el punto de vista militar fue muy aburrido porque no conquistó nada, pero el imperio alcanza unas cotas de bienestar y de prosperidad, la verdad es que bastante alta, que se acaba muy rápido, también hay que decirlo. Lo bueno breve y dos veces bueno. Exactamente. Entonces con Septimio Severo, emperador, que por cierto, para los que les guste, como yo, la historia de Roma en Britania, Septimio Severo fue el último emperador que intentó reactivar el muro de Antonino en Escocia. Duró poco, pero bueno, intentó ponerlo en marcha otra vez. Por consiguiente, sus hijos, Caracalla y Geta, fueron designados César en 197, pero como comentaba antes, Septimio Severo marcha a Britania a intentar conquistar toda la isla y muere en esa campaña militar en 211. Entonces hay otra nueva crisis política y sus dos hijos, Caracalla y Geta, son nombrados emperadores. Pero ya se sabe que trabajo y familia no casan bien, y Caracalla mata a su hermano en el año siguiente. Que le podía haber obligado a no presentarse a política también y tal. A haberle dicho pero que no, se ve que no. Ha montado una heredría o algo, no, ahí las cosas se hacían, o se hacían bien o no se hacían, ¿sabes? No son nada más chiquitas, las cosas como son. Y bueno, para abrir un poco, en el 217, Caracalla muere en Mesopotamia en una campaña contra los partos. Su sucesor fue Macrino, que el que tú mencionabas antes, que es el primer caballero que accede al trono. Ajá, por eso me sonaba a mí, es verdad. Fue el primer caballero, sí, cierto. El primer Equites, ¿no? Sí, que asciende a emperador. Que es del orden ecuestre, que se ve que no caía del todo bien entre el ejército porque lo matan en menos de una. Lo matan al 218, al año siguiente. Creo que fueron 14 meses lo que duró su. Sí, duró muy poquito. Y después de este hombre vienen los dos últimos emperadores de la dinastía Severa. Que bueno, el primero, a mí personalmente me encanta este emperador. De hecho, me sé hasta la fecha de reinado solamente por lo que hizo. ¿Heliogábalo? Es Heliogábalo. Ah, es que no falla, es que. Es descendiente de la esposa de Septimio Severo, que era muy devoto del culto solar sirio y que entre sus muchos hobbies y muchas aficiones se casó varias veces con unas cuantas mujeres y 2 hombres también, y llegó a ofrecer hasta 1 millón de sestercios al médico que le extirpara el pene y testículos y se lo sustituyera por una vagina. Es que vamos a ver, vamos a hacer inciso porque Heliogábalo era un personaje. Ese era el nivel. Con todas las letras en mayúsculas. O sea, además, siempre que se refieren a él en la historiografía, en clase, en lo que sea, siempre salude. Muchos personajes llaman muchísimo la atención. Un personaje completamente excéntrico. Yo no diría loco exactamente, yo diría excéntrico. Es excéntrico a todos los niveles. Yo creo que es el primer. Llama mucho la atención porque siendo emperador es que le daba igual que fuese emperador, no se cortaba un pelo de nada. Este hombre, yo creo que sí, si hubiese vivido nuestros días, se hubiese presentado a Gran Hermano. Este hombre hubiese ganado las elecciones seguro, de calle. Sí, porque era eso, él tenía una sexualidad muy pronunciada, era una persona bisexual, transexual también.
Luego tenía un montón de caprichos y de excentricidades, de delirios. Tenía un montón de delirios y de aires de grandeza se maquillaba, se vestía como una mujer. De hecho, el último de sus delirios fue el que le costó que su abuela mandara a asesinarlo. Y es Efectivamente, que fue porque era su madre, creo que era el que lo sobreprotegía, y la abuela era un poco la que, porque no era una persona muy madura, parece, era una persona pues muy en su mundo. Entonces al final la madre y la abuela eran las que manejaban la política, y creo recordar que había rencillas entre las dos, porque la madre era quien un poco hacía la vista gorda con el niño, y la abuela era la verdadera emperatriz en la sombra, que fue a quien cortaba el bacalao. La verdad que el Legaval era un personaje, vamos, un personaje tal Daría, cual, daría para un programa entero, desde luego. pero desde luego, vamos. Este hombre, que era muy devoto del culto solar sirio, decidió casarse con una vestal, que para quien no lo sepa, eran entre 3 y 6 sacerdotisas del culto a Vesta, la diosa del fuego, y que custodiaban la llama sagrada de Vesta, que la tradición decía que si la llama se apagaba, Roma caería. Entonces Y una cosa importante sobre las vestales es que para ser vestal había que ser virgen. exactamente, estas vestales se elegían de entre las principales familias de Roma y estaban 10 años preparándose para servir, otros 10 años ejerciendo su papel como sacerdotisa y luego 10 años enseñando a la siguiente hornada, podríamos decir, de jóvenes patricias que iban a ser vestales. Vamos, que Pero no sea tenían- capricho de una cualquiera. Pero tenían que ser vírgenes, porque tenían que ser mujeres Puras, ¿no? puras, por así, exactamente. Entonces él pensó, bueno, si yo soy un dios y yo tengo un hijo con una sacerdotisa, él consideraba las vestales divinas. Si yo tengo un hijo con alguien al que yo considero divino, me van a salir unos hijos Vamos, de morirse. divinos de la muerte. Exactamente, de morirse. Y se ve que a los romanos pues eso ya les tocó un poco la moral y básicamente la abuela mandó matar a Hombre, Helióbalo. fue un poco profanar una de las tradiciones más sagradas del culto en Roma, que no es poco realmente. Y ya hemos visto que se mata por menos en Roma en aquella época. Tengo entendido, José, que una vez ya muerto Helióbalo, no sé si lo llegaron a incinerar o directamente lo arrojaron al Tíber. O sea que Yo también he o sea escuchado lo de que lo muy, arrojaron al Tíber, pero muy querido no era. no. Hay que decir que con respecto a las vestales, la sangre de las vestales era considerada, no sé si divina, pero no se debía derramar. Y la pena por romper el voto de castidad era ser enterrada viva. O sea que no estaba jugando con fuego por lo de la vestal, pero que no era una cosa. Pero la bestia, no me acuerdo yo si la sacrificaron a ella también, la mataron, la ejecutaron o... Ahí no, la verdad es que no, ahí La no. muchacha tampoco tenía culpa. El emperador te dice, te casas conmigo, ¿qué vas a decir? ¿Sabes que no? Pero bueno, y ya dejando atrás este interesante caso Era mención obligatoria a los imperios. de un Heliogábalo es un emperador personaje que, de desde un luego, emperador es peculiar. divertido de leer sobre él Sí. en cualquier ámbito. Llega su primo, que es Alejandro Severo, que es el último emperador de la dinastía Severa, y su madre, Julia Mamea, es la que básicamente cortaba el bacalao, pero no fue capaz de contentar al ejército y en el 235, como mencionábamos antes, lo mata. Y acaba la dinastía Severa y empieza una época de caos absoluto y con un montón de emperadores hasta llegar a Diocleciano. Entonces, aunque haya sido, yo espero que no haya sido muy lioso, para mí ha quedado todo muy claro, pero ¿qué voy a decir, no? Pero hemos hecho este recorrido para que veamos un poco cuáles son los antecedentes políticos de la crisis, y cuál es un poco el panorama sociopolítico en Roma, que era una época bastante convulsa, y cuando hay inestabilidad política, eso también repercute en el resto de ámbitos del imperio. Hay otros aspectos relacionados con la mentalidad, la ideología, la filosofía, la sociedad, obviamente, que también guardan relación con este momento, vamos a verlo más adelante, pero era necesario esta introducción política para que veamos que es un periodo muy inestable, donde la gestión del imperio, por tanto, no es la más adecuada, y donde ya hay un caldo de cultivo de disconformidad social que ya pues va muy de la mano con esa crisis de gestión y de estructura, que como decía Carlos al principio, la crisis romana es completamente estructural a todos los niveles, y ya estamos viendo el porqué.
Así que, Carlos, si te parece, pues ilústranos directamente, entrando en materia con la crisis tal cual, para que comprendamos cómo algo tan Sí, complejo pues. y fuerte como el Pasa. Imperio Romano se va al garete, o comienza a irse al Pues, garete. pues ahora empieza lo que podría ser un capítulo de Juego de Tronos perfectamente, porque ahora empezamos la época conocida como la época de los emperadores soldados. Esto es así porque es el ejército el que básicamente subasta el trono y la persona, ya da igual que sea militar o no, que les ofrezca más dinero a cada soldado de la Guardia Pretoriana, no del resto de legionarios, no del resto de tropas, solamente la Guardia Pretoriana, es el que acaba en el poder. Cuando esa persona, por el motivo que sea, no está en disposición de pagar sus deudas, pues Pues no menos. no se dan tonterías, lo matan y ponen a otro. Y así sucesivamente hasta final de siglo. Empezamos con Maximino el Tracio, que está en el poder entre el 235, cuando muere Alejandro Severo, y el 238. El nuevo emperador tiene que hacer frente a la guerra con los bárbaros en las fronteras del Danubio, con los germanos. Los roces con el Senado, de hecho este emperador nunca va a Roma, desemboca en una auténtica ruptura con Roma cuando el Senado, ignorando el que han puesto las tropas, da su apoyo al procónsul de África y a su hijo, Gordiano I y Gordiano II respectivamente, que son derrotados y mueren en Numidia. Entonces el Senado designa otros dos nuevos Augustos, a los que se asocia con otro chaval, Gordiano III. Entonces mueren todos y queda Gordiano III, que es el que nombra emperador. Entonces Gordiano III está en el poder hasta el 244 después de Cristo, cuando en el curso de una campaña contra Persia, el prefecto del pretorio, Filipo el Árabe, organiza una conjura y lo mata. Filipo el Árabe es famoso por celebrar el primer milenario de Roma, en 248, y poco más, porque al cabo de poquito menos de 5 años, en el 249, un senador, Decio, que ya empezamos con emperadores que vienen de provincias ilirias, ya ni siquiera de Hispania, sino de la parte oriental del imperio. Decio, junto con más senadores y diferentes tropas, mata a Filipo el Árabe y se proclama emperador. Decio lo estaba haciendo bien, pero en 2 años muere luchando contra los bárbaros del norte. Muere él y muere su hijo Herenio. Con lo cual, después de Decio se suceden 3 emperadores. El último, Valeriano, es famoso porque luchando contra el Imperio Sasánida fue capturado y lo mata en Persia. Suele pasar. Es lo que tiene. Me parece que es el primer emperador romano y el único, diría yo, que es capturado en batalla. en batalla, sí. Estamos viendo que es una época en la que, desde luego, subir al trono del emperador era algo que, más que un honor, un prestigio y, en fin, algo histórico, era una maldición absoluta, porque yo creo que era más una competición a ver quién duraba menos a realmente una época de una política sólida. Bueno, vamos a pasar muy rápido porque la verdad es que son muchísimos nombres de muchísimos emperadores que al final aportan muy poco porque no hicieron prácticamente nada, salvo ser marionetas ante el ejército. Entonces, el hijo de Valeriano, Galieno, está en el trono hasta el 268 y es en este momento cuando el imperio parece que empieza a ver la luz, que es cuando estos emperadores estos emperadores ilirios empiezan a entrar en Roma, con Claudio II el Gótico, con Aureliano, que reformó las murallas de Roma, con Tácito, con Probo, Caro, en fin. Un pequeño repunte, ¿no? Exactamente, y luego ya sería el máximo exponente sería con Diocleciano, ya a final de siglo, cuando el imperio parece restaurar su autoridad. De hecho, estos emperadores en las monedas se proclaman restitutores orbis,
Algo Los así como... restauradores del mundo, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, exactamente, porque fueron los que lograron reponer, no de golpe y no durante mucho tiempo, pero sí paulatinamente la autoridad central del Estado y la seguridad de la frontera. Y una vez que hemos visto este tostón, porque es un tostón, Es de, curioso. de emperadores, fechas y demás, vamos a meternos de lleno con los diferentes factores de la crisis. O sea, lo que acabamos de ver es el eje cronológico de los diferentes gobernantes, pero sí, lo que estamos diciendo antes del el ejército pone, tal, ahora vamos a ver cómo sucede y vamos a ver los diferentes aspectos de la crisis, vamos a ver aspectos militares, aspectos políticos, cómo el Senado termina de perder el poco poder que le quedaba, aspectos económicos, sociales, Hemos aspectos... visto el recorrido de historia política del momento en el que ocurre esta crisis y hemos visto la inestabilidad política que en parte explica por qué se da esta crisis. Y ahora ya una vez Exactamente. que tenemos en Hemos visto, contexto, ya vamos a meternos en vereda en hemos otros visto, aspectos. hemos visto qué pasa, ahora vamos a ver por qué pasa. Este momento de inestabilidad absoluta es el momento en el que el cristianismo, ni más ni menos, es cuando empieza a despuntar. Es un periodo absolutamente importante en el cristianismo porque es cuando ya pasa del sectarismo a ser algo más, ¿no? Ya veremos más adelante cuáles también Exactamente. son las causas sociales y las circunstancias de este momento de inestabilidad para que eso suceda. Pero vamos a empezar, si te parece, con los aspectos militares. Venga, dispara. Es Roma desde el reinado de Marco Aurelio, el imperio entra en una fase militar activa. Que, bueno, con Adriano y Antonino Pío, que fueron emperadores relativamente pacíficos a mediados del siglo II, y no emprendieron empresas militares de gran calado. De hecho, Adriano, por ejemplo, es recordado por el muro de Adriano en Britania, que básicamente lo que hace es establecer una frontera para pausar indefinidamente la conquista de las Islas Británicas, por ejemplo. Y Antonino Pío, que no, si no recuerdo mal, me parece que no llega a empezar ninguna campaña militar. A diferencia de la fase bélica anterior, ahora no es Roma la que ataca, sino diferentes pueblos atacan a Roma. Es lo que decíamos antes. Roma ya no conquista, sino que pierde terreno. Con lo cual ya Se no retrae y se defiende en lugar de conquistar. Si Exactamente. Ya encima no no solo, hay emperador que dure más de 2 días ni una política sólida, a ver cómo se administra aquello. exactamente, ya no solamente no es que no conquiste y no tenga más esclavos para alimentar la maquinaria productiva del imperio, sino que encima va perdiendo el territorio. Y la presión de las fronteras se produce en esta primera etapa, luego ya veremos que se traslada a Oriente, se produce con más virulencia en el Danubio, que es donde multitud de pueblos germánicos están intentando entrar en el imperio. Esta presión en las fronteras acaba en el 180 y hay un periodo de calma relativa, diría yo, porque nunca hay un periodo de paz. Siempre hay ataques, pero no son hordas de bárbaros que intentan entrar a la vez. Y hacia 233, 234, los bárbaros empiezan a acometer contra la frontera a lo bestia, sobre el Danubio del Rin. Y no solamente participan pueblos con los que ya habían estado combatiendo, que son los carpos y los sálmatas, sino diferentes tribus, como alamanes, francos, godos, érulos, vándalos. O sea, las invasiones bárbaras famosas Exactamente, de finales del siglo V tienen ahora un primer periodo. exactamente. Podríamos decir que la Europa del cambio del cambio de milenio, un poquito antes con Carlomagno y con los diferentes reinos germánicos y demás por toda Europa, podríamos decir que empieza ahora. Porque De esta es la primera hecho, oleada de invasiones. yo recuerdo una nota de clase que hay textos de cómo los bárbaros invasores del siglo V, que son las invasiones que se asocian con la caída de Roma, tienen el recuerdo de sus antepasados que participaron en las invasiones de este momento. Sobre todo parte de los pueblos como los lombardos, los sajones, los galos, eh, varios pueblos celtas que tienen, ahí no sé, también puede ser que una contaminación por parte de la versión romana, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que hay un recuerdo colectivo
Sí, como el mito fundacional Efectivamente, de reino. entre Sí, este sí. periodo y el siguiente, porque hay un recuerdo de este momento en el que los bárbaros atacan Roma, pegan fuerte, pero no llegan a conseguir finalmente la victoria. Y cuando por fin en el siglo V se da otra vez la misma tesitura con otro resultado, pues resulta que hay una conexión entre ambos sucesos porque hay una memoria de uno a otro. Y la verdad es que también me resulta llamativo que se hable de una primera oleada, porque la verdad es que una vez que empiezan ahora, la verdad es que no acaba No acaban nunca, ¿no? no Oleada, sí. acaba ya hasta el siglo V. La verdad es que es progresivo. De hecho, lo vamos a ver ahora. El problema que tenía José Roma era que la estrategia de defensa, que era desde Augusto, era situar sobre la frontera al mayor grueso de legiones posible. Pero eran unas defensas que carecían de profundidad, porque una vez que superas el primer fuerte no hay nada. Con lo cual, el, ese es el problema de Roma, que no tiene una línea defensiva potente, con lo cual lo que tiene que hacer es irse replegando y perdiendo territorio progresivamente hasta ir hacia el sur. Tiene una primera línea de defensa y se acabó. Y Una vez luego que no la tiene nada, supera, exactamente. Exactamente. Entonces, desde el 259, los bárbaros irrumpirán profundamente en el imperio. De hecho, bueno, los alamanes y los francos por el norte de Italia, por la Galia, por Hispania, los godos van a Grecia, Asia Menor y de así, en hecho, se fin. asedió la propia Roma, ¿no? Hay un Sí, episodio de cómo las élites se sí, tienen que replegar en el monte para poder... pero eso es más tarde, ese es a finales del cuarto, así que es Vale. más tarde. Finales del cuarto, principio del quinto, sí que es verdad. Bueno, pero Pero sí sí, sí, puede sí. ser esta misma etapa, ¿no? Estos siglos convulsos de crisis de bajo imperio. Sí, las capitales de provincia que habían visto cómo habían florecido con el reinado de Antonino Pío, por ejemplo, porque no había combates y demás, todas esas capitales de provincia en el Danubio se saquean y de hecho se abandonan. O sea que sí, la verdad es que da bastante lástima. Todo lo que habían conseguido hasta entonces se pierden en cuestión de décadas. O sea, fue un momento militar bastante crítico porque fue una primera etapa de casi derrota generalizada del imperio. Exactamente, y luego ya por si fuera poco, eh, los sasánidas llegan a Persia y eran un linaje nacionalista que reivindicaba una herencia territorial en una zona que era parte del imperio. Entonces se dedican a atacarla hasta que se hacen con ella, por el Éufrates. Y bueno, como comentábamos antes, en el 260 el emperador Valeriano es capturado. Y bueno, Roma básicamente está luchando con dos frentes muy amplios, con una presión descomunal y no tiene poder para reponerse. Más que Está, poder, no tiene la capacidad de administrar la situación. básicamente está perdiendo soldados y recursos a más velocidad de la que puede reponerlo. Entonces, los diferentes emperadores, aunque duren poco, y sí que es verdad que esto pasa una vez que empiezan a llegar los emperadores ilirios, a partir de la muerte de Valeriano, empiezan a introducir reformas en el ejército. De hecho, lo primero que hacen es los legados de la legión de origen senatorial se suprimen, siendo sustituidos por caballeros, por prefectos. Entonces el Senado pierde ya toda conexión con el ejército y es el ejército el que se retroalimenta promocionando a legionarios o centuriones al rango de oficial. Para que nos hagamos una idea, digamos que el ejército corta por lo sano con la parte política, ¿no? con el entramado político. Bueno, por lo sano yo no diría, pero sí. Bueno, por lo, Por por lo, lo por insano. por lo sano no, pero cortar, eso Corta sí. vínculo, digamos, con la estructura política tradicional, con el Senado y con los otros órganos de gobierno, y comienza a autorregularse a sí mismo y por otro lado, a asumir el control político del imperio. Exactamente. Luego, como vamos a ver más detalladamente en un momento, las provincias también dejan de estar gobernadas por senadores, sino que el orden ecuestre en el siglo III sufre un boom estratosférico y los gobernadores también van a ser sacados de esta clase social. Y luego también las levas eh, muestran que hay un incremento de soldados legionarios del mundo rural, pero de las legiones danubianas e ilirias, cuando lo normal hasta entonces era que fueran de Italia, Galia Es de las e zonas más Hispania, centrales del... más romanizadas exactamente. Y luego también es cuando se empieza a consolidar la presencia de grupos bárbaros, de auxiliares, con las legiones
pero ya no solamente en las tropas auxiliares, sino también dentro de las legiones. Y una cosa que seguramente, José, que te suena, que es cuando Roma federa a los visigodos en Hispania en el finales del cuarto, principios del quinto, siglo quinto, pues esto ya se ensaya también en el Danubio con los marcomanos. Se le da, se le cede Panonia, esta provincia se le cede a los marcomanos para que hagan como de cordón sanitario, como de cortafuegos entre los pueblos germánicos que están atacando al imperio y el propio imperio. O sea, el viejo truco de nombrar caballeros a punta pala, hablando mal y pronto, para reforzar el ejército en un momento de crisis donde no puedes aumentar tropas ni recursos a base de conseguirlos porque no puedes, básicamente. No, pero esto va más allá. Es básicamente se le cede a todo un pueblo una provincia entera. Es como, no sé, es como si le cedes Lusitania o le cedes la Tarraconense a un pueblo para que te la defienda. O sea, sigue siendo romano en teoría, pero los que la gobiernan son germánicos. Que es lo que va a pasar en Hispania con los visigodos a principios del quinto. Que es también una estrategia bastante inteligente y sencilla de integración. Sí, eso sí, tenían cosas buenas, otras malas, como por ejemplo que es cuando esto ya más avanzado la crisis, cuando el siglo tercero y el siglo cuarto, cuando los pueblos germanos ven que tienen la sartén por el mango, empiezan a exigir tributos para no atacar. Y cuando Roma se queda sin oro y plata, les paga con armas, que es un poco estúpido. No, bueno, no fue su. No estuvo sembrado ahí Roma. Le estás pagando con, con armamento militar, que el romano era muy bueno, con espadas, con lanzas, con gladios y demás, a alguien que dentro de 2 meses las va a utilizar contra ti. Pero bueno, así estaban las cosas. Y luego también se desarrolla una unidad militar que no había sido utilizada hasta ahora, que es se llaman vexilaciones, que es un destacamento de caballería reducido en número, pero muy muy maniobrable para poder envolver al ejército contrario, pero también para poder desplazarse por frontera con más rapidez Caballería para rápida, responder a ataques. ¿Perdón? Un antecedente de la caballería rápida medieval. Sí, básicamente es no tanto para envolver al ejército en una batalla, al ejército rival, sino también para desplazarse. Sí, como una avanzadilla, también de exploración de frontera, pues, caballería rápida con Exactamente. con todas sus letras. Exactamente. Estamos viendo también, al que le interese la historia militar medieval, que gran parte de los antecedentes del sistema del ejército en los ejércitos medievales viene de Roma, cosa que muchos de ustedes saberíais seguramente, pero estamos dando ejemplos que yo creo que son ilustrativos, ¿no? De cómo estas transformaciones en este momento da pie a realidades que van a ser el día a día en el mundo medieval. Efectivamente, luego ya, por último, yo diría que el cambio más dramático, más drástico de toda esta época, se lleva a cabo una importante reestructuración fronteriza y las cabezas de puente situadas en el Rin, al norte del Ruhr, se abandonan, se vuelve a la frontera germano-rética del lago de Constanza, del Danubio superior, y en la Dacia, por ejemplo, durante el reinado de Gordiano III y Aureliano, se repliega todo el ejército romano y bueno, esto se intenta, básicamente se abandona una provincia entera porque no la pueden defender, y esta medida se intenta disfrazar como de, no sé si de éxito, no sé exactamente qué quisieron conseguir aquí, porque hombre, mentir ante lo obvio es desde luego una estrategia política, sí, era muy política, clásica. Exactamente, pero se le da el nombre de Dacia a una parte que era la antigua provincia de Mesia. Dacia es lo que es ahora Rumanía, para que nos hagamos una idea. Pero se repliega, entonces se le da el nombre de la Dacia a la mitad norte de Mesia. Después de esto vamos a pasar a los aspectos políticos, muy brevemente, para con economía. Antes de hacer un inciso en lo político, resumiendo un poco las circunstancias militares y políticas que se están dando, que estamos viendo, básicamente Roma está asediada por todos los frentes posibles, tiene una estabilidad política interna ausente, o sea, a nivel de política interna es una inestabilidad absoluta, entonces se ve forzada porque no tiene más recursos ni más capacidad de acción a replegarse
y a reducir sus capacidades y sus fronteras. Entonces, bajo presión de pueblos invasores y bajo presión de que pierde la capacidad de gestionar y de administrar los rincones más recónditos del imperio y que no tiene una estructura política sólida que pueda hacerle frente a todo esto, pues ya vamos viendo un poco por dónde empiezan a caer un poco el tema de la crisis, ¿no? Sí, yo creo que al final yo creo que se dan cuenta de que la única solución factible, la única solución que tiene algo de sentido es llega un momento que el imperio es muy grande, no se puede defender con las legiones que hay, entonces la única solución es abandonar aquellas provincias que o son más, no estériles, pero que reportan menos beneficio o que son más difíciles de defender. Ahí está ¿por qué Britania no se conquista entera? Pues esta puede ser una de las Ni explicaciones. termina de interesar ni hay la capacidad de hacerlo. Llega un punto en que el imperio es tan grande que no solo no se pueden seguir conquistando nuevos territorios porque están demasiado lejos y es inviable, sino que es que encima ya cuesta trabajo mantener los límites más lejanos del imperio. Lo que hizo Septimio Severo, para conquistar lo que quedaba de Britania, que no olvidemos que Roma llega hasta la punta más al norte de Britania, pero no interesa y se repliega. Pero para llevar a cabo esa campaña lo que hace es toma prestados legiones de las fronteras del Danubio. Pero es que esas legiones hacen mucha falta allí porque, como dijimos antes, en cuanto quitas una, entran por ahí. Es un equilibrio muy, muy frágil que siempre se rompe y siempre es en contra de Roma. Entonces, cuando ese equilibrio falla, cuando no puedes regular bien las fronteras, el imperio empieza a ser penetrado por gente que en teoría no encaja en el sistema, luego el sistema no se puede administrar porque la clase política no es eficiente, no es ni siquiera es homogéneo, es que no es estable directamente. Si es que hay un emperador cada 2 semanas, hay varios emperadores al mismo tiempo, hay varios sectores de política enfrentados. Realmente es que no hay una administración real del imperio salvo en casos concretos y en momentos concretos, mientras que el imperio se está replegando por sí solo porque no se puede mantener ni reforzar. Entonces ya esa inestabilidad geográfica y política va a dar inevitablemente lugar a una inestabilidad económica que ahora vamos a ver interna, que es otro factor. Es decir, mientras esto está sucediendo, es que el imperio por dentro tampoco se sostiene. Efectivamente, no solamente una implosión territorial, sino también es a nivel institucional. Lo que tú decías antes de que el ejército corta por lo sano con el Senado, lo vamos a ver ahora, es, como comentábamos antes, una crisis institucional a todos los niveles, y es el Senado, una institución que lleva funcionando desde la República, incluso antes de la República, como ahora deja de tener poder alguno. Hagamos una idea, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Sí, un sexto, sí. Siglo VI, ya una república sí. Formativa, venga, siglo VI antes de Cristo. ¿8 siglos, Carlos? Sí. 8 siglos con la república oficialmente, luego extraoficialmente cada uno funciona como quiere, pero 8 siglos con la república funcionando como el sistema político de los imperios. Y ahora de repente deja de funcionar porque... Sí, el Senado, una institución que es la que elige a la administración, a la alta administración, a los altos funcionarios del Estado, con la República y con el Imperio, que es no la que elige el emperador, pero se supone que es la que sigue teniendo como si fuera un parlamento. Al final elige a los emperadores igualmente, ¿no? Igual que la madre o el ejército, ¿no? Pero sí. Exactamente, es la que al final acaba siendo relegado no a una obra de teatro, pero o sea, al final el papel es muy poco relevante en esta época. El Senado pierde el poder, la República deja de funcionar como tal porque ni se puede. La República dejó de funcionar con Augusto. Bueno, tú me entiendes. Sí, extraoficialmente, porque al final el Senado era el que cortaba el bacalao. Esto igual que los soldados, ¿no? O sea, vivimos en un mundo, o sea, estamos hablando de una época imperial, para que se me entienda, pero hay un Senado, hay instituciones que son un reducto del antiguo sistema republicano, como es el Senado, que al final tienen un poder real, extraoficial,
que hace que realmente discutamos hasta qué punto es un imperio o no. Ten en cuenta, José, a ver, no nos engañemos, el emperador es el que tiene todo el poder. Fíjate con Augusto cómo el Senado le entrega todo el poder del Estado. Pero Augusto fue Augusto, que fue el tío que hizo las cosas bien, pero estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, como los emperadores... Con el resto de emperadores pasa lo mismo, pero para que te hagas una idea, no el emblema, bueno, sí, el estandarte de Roma es SPQR, el Senado y el pueblo de Roma. A ver, lo que me vengo a referir obviamente es que la República sigue existiendo, sino que hay elementos en la política que vienen desde la República, como el Senado, que han seguido operando en el imperio como si fuera algo sagrado, igual que las vestales. Con más o menos influencia. Con más o menos influencia, pero están ahí y de repente dejan de estar ahí porque ni pueden ni interesa. De hecho, es el ejército, que es el que tiene el poder real, el que dice se acabó. No, sigue estando ahí, pero su poder práctico, su poder real, no existe realmente. Es una comparsa, básicamente, ¿no? El ejército, que es quien tiene el poder real ahora, dice, mira, se acabó. No oficialmente, porque el Senado sigue estando ahí. De hecho, la manera adecuada de llevar los hilos del poder es aparentando que formas parte del sistema en lugar de destruirlo. Pero claro, es lo que estamos diciendo. Ahora es el ejército los que deciden quién gobierna y cómo gobierna, y en cuanto no, fuera. Y el Senado no tiene nada que ver ahí. Efectivamente, hasta los severos, para que bueno, ese no es el mejor ejemplo, como ahora veremos, pero hasta los antoninos, hasta el fin de la dinastía antonina, con Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo, que el Senado te ratifique como emperador, te reconozca como emperador, es un requisito indispensable. Pues me refiero, es un imperio, pero hay una facción del poder real en el... Como que siguen los juegos republicanos. Efectivamente. Eso sí que es verdad. Pero a lo que me refiero. A la hora de la verdad... hombre, también es lo que dices tú, obviamente, no te voy a discutir más, que tú eres experto, pero cierto es que hay momentos en los que el Senado es quien maneja el cotarro nombrando emperadores e influyendo en ellos como quiere, y momentos en los que la figura del emperador va a ser una figura más sólida, que no va a estar supeditada a los intereses del Senado. Eso, obviamente... sí, pero sí que es verdad que antes de esto el candidato del Senado era el que mandaba, y los usurpadores de las provincias estaban condenados a fracasar. Ahora es al revés. Eso me refiero. Ahora el Senado propone, pero los del Senado duran muy poco, por no decir nada. Eso es lo que si ha habido algún malentendido, yo pido por mi parte, pero es a lo que yo me quería a lo que me quería referir, que oficialmente es un imperio, pero extraoficialmente hay muchos aspectos. Institucionalmente sigue funcionando como una república, porque hay procedimientos y instituciones republicanas que siguen operando de forma determinante el aparato político del Estado romano. Como estamos viendo, habrá momentos en los que lo hagan más, lo hagan menos, con más influencia, menos influencia, pero, en fin. Pero es que llega un momento en lo que dices, Carlos, que ya llega que ni siquiera ya ni de mentira, es que no deja de... O sea, ese poder práctico, ese poder real del Senado, ya desaparece. Sí, es que durante el imperio llegó a tener algunos, ya sí, no, bueno. Pero es que además lo reconocen como que ya queda patente que el Senado no ni pincha ni corta, básicamente. Entonces, se ve, por ejemplo, desde los tiempos de Marco Aurelio, en el siglo II, que la estabilidad de la jefatura del Estado ya se ve sometida a algún que otro revés, algún que otro usurpador y demás, poniendo en evidencia que la seguridad del emperador era una utopía. Y de hecho lo que hace Marco Aurelio es acaba con la política de hijo adoptivo que seguía desde Augusto, para intentar dar tanto al Senado como a la institución del emperador de una continuidad. Entonces por eso pone a Cómodo como su heredero, que bueno, dura poco porque cuando Cómodo muere hay una guerra civil, pero bueno, para intentar dar una sensación de solidez en la continuidad y sucesión imperial y demás. También se produce una inclinación hacia la sacralización de la figura del emperador como un monarca absoluto, porque básicamente lo que vienen haciendo estos emperadores son nombrarse como dioses en vida. Con Augusto, con la dinastía Julio-Claudia, con Augusto, Tiberio y demás, en el siglo I, el emperador se nombra, es un dios, se deifica cuando muere. Ahora ya no, como vamos a ver más algo, adelante. Si me permite decirte, bastante oriental.
Sí, Algo efectivamente. que ya tiene mucho, ya nos habla mucho Sí, del influjo como de ideas y como de el Imperio cultos Persa, por nuevos, ejemplo, sí. que, o sea, ya hay un cambio en las ideas y en las creencias en este momento que provoca ese tipo de transformaciones, obviamente. El influjo de los cultos orientales es tan fuerte que eso va a provocar incluso planteamientos nuevos que obviamente sirven a intereses políticos dentro de la propia figura del emperador. Sí, efectivamente, pero o sea, esta tendencia despótica que no se conoce ni en el siglo I ni en el II. El único ejemplo sería Domiciano, que fue emperador entre el 81 y el 96 después de Cristo. Sería el único ejemplo que se me ocurre. Y esta tendencia lo que hace es deteriorar las relaciones entre la institución del emperador y el Senado. Porque el Senado el Senado lo que defiende es que no hay más dioses que los de Roma, que el emperador no es un dios. Y el emperador dice que no, que es un dios. Entonces es un poco. Tensión no llega mucho, pero ya se empiezan a ver los primeros problemas. Hay redencillas de tipo de credo político que no había habido antes y Exactamente. sí empiezan a verse ahora, básicamente. Y de hecho, si hablábamos antes de los emperadores soldados, podríamos decir que la dinastía Severa, que comienza en el 193, como decíamos antes, ya empieza a fortalecer esta monarquía militar, porque es el ejército el que a partir de Septimio Severo, es el ejército el que va a ser la única fuente del poder. De hecho, son las legiones las que imponen los candidatos. Las dinastías deben contar con el beneplácito de la legión y de la Guardia Pretoriana en particular si pretenden sobrevivir. Entonces, como se puede comprender, los diferentes pretendientes cuidan con generosidad los sueldos y los privilegios de los soldados. De hecho, en Obviamente. una ley no escrita de que cada nuevo emperador daba una paga extraordinaria a la Guardia Pretoriana. Entonces cada emperador subía el precio del anterior, con lo cual llegaba un punto que. Y no te creas tú que los emperadores lo ponían de su dinero personal, no, lo ponían de las arcas del Estado. Con Por lo cual, supuesto. Salía más caro el collar que el perro, pero para el pueblo, no para el emperador. evidentemente, el emperador conservaba el cuello a costa del contribuyente, lógicamente. Ya tengamos una primera reflexión de similitud de este tipo de momentos de inestabilidad política donde el ejército es el que toma el control con básicamente toda la historia de nuestro siglo XIX y XX, creo yo. Sí, 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 efectivamente. Hasta hace muy poquito. Y Sí, creo pues, que además el caso de España es que especialmente significativo. nos creemos, José, que hemos inventado la corrupción No, no, y no. hace 1700 años O ya sea, se estamos era. viendo como hay una flagrante inestabilidad política y en medio de esa situación es el ejército el que toma el mando y el que empieza a cortar el bacalao. Pero además con un poderío claro. Yo O sea, te pongo un ejemplo muy rápido, José. Con la dinastía Severa, por ejemplo, la paga de los legionarios sube desde los 300 a los 500 denarios al año. no es poco. Se autoriza a los militares contraer matrimonio, que antes no podían. Los soldados pueden alcanzar el tribunado militar y, de hecho, rangos más altos, y los centuriones pueden obtener el rango ecuestre. O sea, este tipo de cargos estaba reservado para hijos de los senadores. Ahora ya ni eso. Ahora ya un soldado raso puede llegar A emperador, es que al realmente. rango ecuestre. A emperador siquiera. Estamos hablando también de eso. Rango ecuestre que no olvidemos que como el voto en el siglo XIX en España, ese rango iba definido por tu nivel adquisitivo. O sea, si no tenía más de X, no podía ser considerado el rango ecuestre. Ya eso tampoco eso da lo mismo, porque es el ejército el que manda. Pues es lo que también voy comentando. Hay un paralelismo claro entre el monopolio del poder político que alcanza el ejército en los siglos XIX y XX, hasta hace muy poco, con estos siglos en Roma. Es que es prácticamente el mismo proceso y la misma circunstancia política. Efectivamente, luego ya para acabar con esto, con este apoyo del ejército, el emperador se siente en condiciones de imponer sobre el Senado las decisiones del palacio. Y de hecho, el emperador empieza siendo conocido como Dominus, señor, en latín. Que, como mencionaba antes, el único caso que se me ocurre antes de este tipo de emperador Dios, por así decirlo, es Domiciano, que se hacía llamar Dominus et Deus, señor y Dios.
No es poco. Emperador que no acabó muy bien porque se supone que una conjura, se supone que auspiciada por su mujer, no está todo claro, acaba con su vida en el 96 después de Cristo. Pero bueno, Seguramente respondería a los intereses de más personas que su propia mujer. había un secretario de Partenio, un secretario de la corte también implicado, pero bueno, había bastante más gente. Pero bueno, que la titulación Dominus es la antesala a la divinización en vida, por así decirlo. Y Entonces, directamente en Ancesara, o sea, es directamente la autoproclamación de la administración en vida. Recordemos que, en fin, eso siempre fue en Oriente una manera de legitimar el gobierno. Recordemos a Alejandro Magno, que se proclama Dios para que el pueblo persa lo acepte. Pero claro, eso en Occidente no se lleva. Y no, esas egolatrías divinas se pagan cara. no se llevaba hasta ahora. Y luego ya vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si el Senado se opone? Septimio Severo, que como contaba antes en el tostón de nombres y fechas, cuando él llega al poder hay otros 3 candidatos. El Senado no lo apoya a él, apoya a los otros candidatos, con lo cual la depuración senatorial durante su reinado fue bestial. Con Septimio Severo las competencias del Senado se suprimen, se suprimen un montón. Las provincias ya no son administradas por senadores, por ejemplo. Y luego, bueno, con diferentes emperadores, como Maximino, el Senado fue considerado un enemigo, de hecho. Sí que es verdad que hubo emperadores que bien es verdad porque habían partido de la base senatorial, que se ven inclinados a restablecer la autoridad, como Pertinax, Alejandro Severo, que dura poco, los Gordianos, que duran aún menos, pero los Gordianos porque Gordiano primero era senador, y Decio también, que era también senador. Pero esta tendencia es estéril, bien porque duran muy poco los emperadores, o bien porque el imperio tiene ya otras necesidades que no una reestructuración interna. Entonces, el nuevo perfil de emperador es un emperador militar, de origen periférico, especialmente ilirio, y rodeado de una mística militar con unos apelativos como Félix o Invictus, que emperadores de los siglos I y II no tenían. No, ya estamos viendo caudillos orientales completamente. Son completamente orientalizados en el sentido de que eso, de esa divinización en vida, muy vinculada también, que son personajes políticos en muchos aspectos, muy en relación con los cultos orientales en este momento, que cobran una fuerza increíble. Efectivamente, podemos ver ahora cómo, si os dais cuenta, hemos estado hablando de un montón de problemas que tiene el imperio y no hemos mencionado en ningún momento a la producción económica ni a los esclavos, que es con lo que abrimos el programa. O sea que ya nos hemos dado cuenta de que aparte de este problema, que es de la crisis de su sistema productivo, tenemos una contracción de fronteras, un problema entre el emperador y la institución del Senado, tenemos una reestructuración del ejército a lo bestia. O sea que ya nos vamos dando cuenta, antes de pasar ahora a los aspectos económicos y demográficos, nos vamos dando cuenta de cómo hay una serie de problemas, una lista muy larga de cosas que solucionar, y todavía no hemos entrado no nos hemos puesto en materia, como quien dice. Es decir, o sea, la crisis económica y social de este siglo III, que va a ser la antesala de la caída del imperio, se da en un contexto ya de crisis preexistente que inicialmente va a afectarle. O sea, ahí estamos, como bien dice Carlos, en un momento de una crisis política total que afecta a todas las instituciones y a toda la estructura del aparato de gobierno y del aparato imperial. Y luego aparte hay una crisis geográfica que eso obviamente repercute social y económicamente. Entonces este recorrido político pues es indispensable que lo abordemos antes de abordar el resto de temas de la crisis, porque sin él gracias a ello comprendemos por qué la economía y la sociedad se colapsa y se transforma de la manera en que lo hace, teniendo en cuenta que esto obviamente le repercute y que esto es el contexto político en el que todo eso ocurre. Claro, entonces si te parece bien, ahora que ya hemos abordado en muchísima profundidad la parte política, militar y geográfica, vamos a hacer un inciso para dar pie a la sección de efemérides y hacer un breve interludio musical. Y si quieres, pues ya finalizamos el programa, la tertulia, con el apartado social y económico de la crisis, que quizá va a ser más jugoso,
Aunque Sí, yo he disfrutado bastante con esta parte, porque sí, pues considero vamos, si que luego nos es ponemos, va a ser más demográfico que económico, aunque bueno, el mundo antiguo eso va un poco interrelacionado, pero sí. necesariamente, teniendo en cuenta la importancia del mundo rural, va de la mano. Así que, pues si te parece, vamos a hacer eso. Damos Perfecto. paso a tu sección de efemérides y continuamos posteriormente con el programa. Efemérides. Comenzamos las efemérides del mes de marzo con el 1 de marzo de 1476, cuando tiene lugar la batalla de Toro. Aunque militarmente intrascendente, asegura la corona castellana para Isabel. Esta batalla se enmarca en la guerra de sucesión castellana entre Isabel y Juana de Trastámara, más conocida como la Beltraneja. El 4 de marzo de 1493, el explorador Cristóbal Colón llega al puerto de Lisboa a bordo de la Niña, después de su primer viaje al Nuevo Mundo. Aquí escribe a los reyes católicos una extensa carta con todo lo que ha visto y reclamado para la corona española. El 11 de marzo del año 222, la Guardia Pretoriana, harta de los escándalos sexuales y las continuas ofensas e intentos de reforma hacia la religión oficial, asesina al emperador Heliogábalo y a su madre. Sus cuerpos mutilados fueron arrojados posteriormente al río Tíber. El 15 de marzo del 933, el ejército franco, dirigido por el rey alemán Enrique I, derrota a las tropas invasoras húngaras en la batalla de Merseburgo, al norte de Turingia. El 24 de marzo de 1603, el rey Jaime VI de Escocia accede al trono de Inglaterra e Irlanda como Jaime I, unificando las coronas de las islas por primera vez. Y para acabar el mes de marzo, el 29 de marzo del año 1974, en China, un grupo de granjeros descubren una gran colección de estatuas de terracota, conocidos actualmente como los guerreros de Xi'an. Y pasamos ahora a las efemérides del mes de abril. Comenzamos con el 2 de abril de 1513, cuando Juan Ponce de León es el primer europeo conocido que avista Florida, mientras buscaba la fuente de la juventud en el Nuevo Mundo. El 6 de abril de 1812, durante la Guerra de Independencia, el ejército anglo-portugués, con el duque de Wellington a la cabeza, captura Badajoz, tras más de 3 semanas de asedio. Pasamos al 14 de abril de 1931, cuando se proclama en Éibar la Segunda República Española. El 18 de abril de 1738, Felipe V crea, mediante un real decreto, la Real Academia de la Historia. Pasamos al 24 de abril de 1479 a.C., cuando Tutmosis III se convierte en el sexto faraón de la 18ª dinastía de Egipto, con su tía Hatshepsut como regente. Y finalizamos el mes de abril con el 30 de abril de 1945, cuando ante la inminente captura del búnker, donde se escondían en Berlín por los soviéticos, Hitler y Eva Braun se suicidan.
Bueno, hemos visto la parte política y geográfica de esta crisis, que realmente es el contexto histórico y circunstancial, por así decirlo, en el que ocurre la misma. Pero no solo el contexto en el que ocurre, sino el contexto que la agrava, que la induce, parcialmente. Vamos a ver que la crisis económica y social de este siglo tercero va muy de la mano con estas circunstancias políticas tan absolutamente adversas e inestables en forma total. Eso va a provocar una transformación social y luego una serie de circunstancias económicas que van a dar al traste con el imperio en dos siglos. Un ápice que debemos, un apartado, una mención que debemos tener en cuenta clarísimamente antes de que Carlos nos ilustre con lo que queda del programa, es que cuando el Roma se fue al traste en el siglo V no fue porque la invadieron los bárbaros, que cuando llegaron los bárbaros Roma ya estaba hecha polvo y Bueno, gran parte de la culpa. los bárbaros que llegaron al siglo V probablemente se encontrarían más bárbaros dentro de las fronteras imperiales que fuera también. Efectivamente. La Roma que los bárbaros se encontraron ya estaba hecha polvo, muy debido a problemas internos de la propia Roma y luego a problemas externos que estamos viendo ya a partir de este tercer siglo. Así que quede claro que no es que siempre tenemos el estereotipo que se nos ha inculcado en la historiografía de los bárbaros como esa gente mala que provoca el fin del imperio, ¿no? Y cuando llegan los bárbaros realmente es que el imperio ya lleva varios siglos yéndose al traste él solo, agravado por las invasiones exteriores que se llevan dando varios siglos. Lo que pasa es que, claro, el siglo V es ese último momento de inflexión. Recordemos que inflexión o que decadencia para Occidente. Siempre también se ha hablado mucho del Bajo Imperio y la crisis de la caída de Roma como una época de decadencia, una época de decadencia para el Imperio Romano y para Europa, porque es el periodo de esplendor de Bizancio, es el periodo de esplendor del cristianismo, en fin, es un periodo también de esplendor en la India, en otro, es decir, es una época de crisis en Occidente para con lo relacionado con Roma. Pero no podemos hablar de la antigüedad tardía en general como una época de crisis en general, como se ha tendido a hacer en la historiografía occidental, porque es algo bastante ególatra y luego no casa con la realidad del momento. Bueno, después de este pequeño inciso introductorio, conectamos con la realidad que estábamos hablando antes, que es la de la crisis política, histórica y geográfica, que es indisociable de la parte yo creo que más interesante por las consecuencias sociales e ideológicas que conlleva de esta crisis que bueno, empezamos yo creo que hablando del aspecto económico y demográfico, ¿no, Carlos? Efectivamente, hasta ahora hemos tratado, el, qué le sucede a las clases altas, digamos, a los emperadores y demás, al Senado, pero ahora vamos a tratar los problemas a los que se enfrenta el pueblo llano, la gente normal y corriente que no está ni en política ni en el ejército, gente que se dedica a cultivar sus tierras o a vivir a la ciudad y vivir del comercio. ¿Qué le pasa cuando todo esto se viene abajo? Entonces vamos a hablar primero de aspectos demográficos para acabar este apartado con lo que le pasa a la moneda cuando no tienen meta suficiente para acuñar. Entonces vamos a empezar, si te parece, con los aspectos demográficos, y es un primer hecho que llama mucho la atención y que, bueno, llama la atención, pero es lo que suele pasar cuando hay algún elemento de crisis, es la despoblación de muchas zonas. Tenemos varios fenómenos. Las ciudades, por ejemplo, en muchos casos, las que están en las fronteras del Danubio y demás, que están amenazadas por la guerra, se abandonan, que buscan refugio en los campos porque los consideran más seguros. Si lo piensas, tiene sentido. Si estás en una gran ciudad, una gran capital, cercana al límite, a la frontera del Danubio, es el primer sitio al que van a ir los bárbaros para saquear y llevarse botín. No van a ir a una granja perdida en un bosque. Si lo buscas, tiene sentido. Luego al final haga todo, pero bueno, si lo piensas, tiene sentido. Y luego en otros lugares nos hallamos ante el fenómeno contrario, cuando en las poblaciones rurales se van a las ciudades porque son las que ofrecen más seguridad, más seguridad a sus murallas. Las murallas
se reparan apresuradamente y se reduce el perímetro murario porque no tienen ni hombres, ni dinero, ni tiempo Para mantenerlo para, todo, ¿no? para mantenerse y sobre todo para edificar tan rápido. Pero no fue solamente una redistribución de poblamiento, ya que nos vamos ante una reducción de la población. Las pérdidas humanas, ya sea por la guerra, por la falta de higiene, por la mala alimentación, por las epidemias, baja considerablemente. De hecho, tenemos epidemias de peste, ese Marco Aurelio, pero alrededor del 250 más o menos son auténticas pandemias de 1 o 2 años que asolan regiones del imperio. Perdona, Carlos, creo que es Sí, pero interesante. Hay un factor climatológico con este tipo con el tema de las pestes y de las enfermedades, porque los últimos informes que he estado leyendo yo de estudios al respecto, por lo visto, es un momento en el que hay como una especie de mini era glacial y es un periodo de muchísimo frío, muchísima humedad, un periodo de una climatología muy adversa, muy drástica a periodos anteriores que habían sido un poco como periodos de esplendor climatológico, ¿no? Y esto también guarda mucha relación con que haya parece ser, ese aumento de pandemias y de enfermedades y de adversidades. pero, la verdad es que tiene sentido. Imagínate, por ejemplo, ponerse en la piel de un habitante del imperio en esa época, de ves que las fronteras se contraen, que el ejército pierde, o sea, que es derrotado, que las ciudades ya no son seguras, los campos tampoco son seguros, las ciudades dejan de mantenerse espléndidas y con ricas decoraciones como antaño, y luego encima se le suman enfermedades, epidemias. La verdad es que tuvo que ser una época bastante deprimente para vivir y es normal, como tú vas a comentar después, cómo esta gente se intenta refugiar, intenta buscar consuelo y respuesta en la religión para no seguir problemas que no encontraban en otra parte. Y como comentaba, otro factor fue la crisis de la producción. Las actividades agrícolas y mineras se reducen considerablemente, muchas tierras y muchas minas se abandonan, y luego el comercio y los transportes se paralizan, entre otras cosas porque si el ejército no puede ni siquiera mantener la frontera, ¿cómo va a mantener la seguridad en los caminos? Era muchísimo más inviable, ¿eh? Y para terminar con, evidentemente, y para terminar, y también otro factor que es, gran parte de este comercio también se hace por el Mediterráneo, se hace por mar. Y no hay que olvidar también piratas en, en este tipo de transacciones. Si tienes la flota que está erradicando el problema de los piratas, estupendo. Si no la tienes, igual no te arriesgas a llevar la carga por mar y va por tierra, con lo cual no solamente tarda más, sino encima encarece el producto. Con lo cual no deja de ser la pescadilla que se mueve la cola. Efectivamente. Y luego, para terminar este apartado muy rápidamente, vamos a tratar el tema económico. Un fenómeno muy muy curioso que son las alteraciones monetarias. Que es en Roma, Que van de la mano, Carlos, totalmente si no recuerdo mal, del aumento drástico de impuestos igualmente. efectivamente, me lo has quitado la boca porque Disculpa. lo iba a tratar a continuación. En Roma, la moneda de curso más habitual era el denario de plata, pero durante el siglo II va perdiendo otro ley. Entonces se sustituye por otra moneda que crean los antoninos, que es el antoniniano, que equivale a denario y medio, pero que solamente tenía el 50% de plata. Como ya vemos cómo el Estado empieza a atesorar plata y a acuñar moneda con la mitad de plata, y este fenómeno vemos como no pasa una vez, sino que se va sucediendo en el tiempo, y a mediados del siglo III la moneda ya contiene solamente un 5% de plata y tiene menos peso. Evidentemente esto se debe a que los emperadores alteraban en emisiones la proporción de metal noble para poder acuñar más, básicamente que les permita cubrir los gastos que tienen con el ejército y para poder conservar la vida, básicamente. Básicamente. Entonces es lo de siempre. Es devaluar la moneda, porque como no hay recursos para aumentar la economía, pues la única manera de que el mercado no se resienta tanto o se pueda mantener es devaluando la moneda para poder seguir fabricando. Tengamos en cuenta que la moneda en Roma Evidentemente. no es como hoy. Hoy nosotros usamos billetes que no tienen un valor real, pero la moneda en Roma sí la tenía. Entonces, para seguir usando monedas de plata, si ya no hay más plata, pues es hacerlas con menos plata.
pero entonces pierde valor. Entonces, básicamente, cuando tú devalúas la moneda de forma progresiva durante varios siglos, para poder mantener la economía, a largo plazo eso no es bueno. Es absolutamente insostenible. Efectivamente, de hecho, los que nos estén escuchando y sepan de economía, sabrán que esto no arregla absolutamente nada, como bien dice José. De hecho, esta emisión de monedas de escaso valor lo que hace es fomenta la tesorerización, que es básicamente que la gente se guarda las monedas con más plata, las buenas, y empieza a deshacerse de las otras, las que utiliza para las transacciones del día a día. Lo que hace es que haya una descomunal inflación de precios que ya venía incubándose por la reducción de la oferta de productos y de la mano de obra. Para que te hagas una idea, José, el valor del trigo en el 301 era unas 300 veces más alto que a principios del siglo I. 300 Eso, alguien que veces. tenga posible se lo puede pagar. Un artesano o alguien de clase media baja lo va a Como tener no. complicado. Entonces, esto ya nos suena un poquito más, porque, claro, la otra manera de paliar la situación cuando hay una escasez de recursos, aparte de devaluar la moneda, es aumentar los impuestos. Entonces, Efectivamente, qué a eso que vamos a pasar a nos va a continuación. comentar Carlos ahora? Entonces, ¿qué situación tenemos, qué crisis económica hay en Roma en el siglo III que conlleva a su caso posteriormente? Pues que la moneda cada vez vale menos, los precios de las cosas cada vez son mayores, pero los impuestos a su vez cada vez son mayores. Pero el ingreso de la gente no sube. Es menor. Más Efectivamente. Igual, impuestos. igual no suena de lo que está pasando actualmente. Ya empieza a sonar un poco, ¿verdad? Yo creo que ya el oyente ya está un poco pillando por demás los hilos. O sea, más Con esto de la historia impuestos. esto de que la historia es cíclica nunca había estado tan Nunca acertado. está más. Yo creo ahí quería yo incidir cuando decía al principio del programa que esto era interesante porque desde luego los paralelismos son asustan. O sea, tenemos una crisis económica porque como hay una crisis de riqueza en el sentido de que los recursos disminuyen y no hay una capacidad real de aumentarlos, se devalúan los recursos existentes, se amplían los impuestos, se aumentan los impuestos, aumentan inevitablemente por ello los costes, porque las cosas escasean y las que quedan ya no son de la misma calidad, pero el dinero que la gente, los ingresos, no aumentan. Y eso provoca también esos fenómenos de despoblación y esa crisis económica flagrante en Roma que va a ocasionar pues los distintos colapsos que vamos a ver a continuación. Ah, como dice Carlos, esto es terroríficamente familiar con yo creo que la realidad diaria de más de un país. Entrando ya entonces, Carlos, en el tema de los impuestos. El Estado lo que hace es, ante la falta de recursos, lo que hace es, como lo que quiere hacer el gobierno ahora con las pensiones, eleva la presión fiscal. Entonces, como los gastos públicos no dejan de aumentar, básicamente la parte del presupuesto, bueno, del erario imperial, que se asigna al ejército a pagar no solamente el sueldo, no hacen otra cosa sino extender, con septiembre se eran 400 denarios, pero con Caracalla sube a 600 denarios al año por lesionario. Entonces, aparte de la donativa, el donativo que se le da a los soldados una vez que el emperador asciende al trono. Entonces, la inflación y el envilecimiento monetario lo que hacen es favorecer la tendencia a exigir parte de los impuestos en especie, en bienes materiales, para poder utilizarlo directamente para abastecer al ejército, porque el Estado no tiene dinero para comprar material nuevo. Básicamente se empieza a sustituir el cambio en metálico por el cambio en especie. Que es Evidentemente, como, porque vamos, no metal suficiente, no tienen dinero para exigir el impuesto en moneda. si eso no es dar marcha atrás por completo al sistema económico tal y como se conoce, no sé yo entonces qué es. Entonces, había diferentes impuestos en Roma, pero los dos impuestos clásicos, que son el tributum soli, que es para los propietarios, y el tributum capitis, o capitario, para los asalariados, se conservan. Pero entre el 268 y el 284 después de Cristo se obliga a que parcialmente se ponen en especie, sobre todo el impuesto sobre el bienes fundario. De ahí que el impuesto acabó por conocerse como annona, que era la institución en Roma que repartía trigo entre los ciudadanos.
pero parte de ese impuesto se sigue manteniendo en el pago en moneda. Tenemos básicamente un Estado que intenta sacar dinero de donde puede, pero de donde no hay, José, No se puede dar. evidentemente. Así que si te parece, después de esta breve lección de economía, pasamos a los aspectos sociales. Inevitablemente relacionados. Tengamos en cuenta que, bueno, hablaba también Carlos de un proceso de despoblación. La gente también huye de las ciudades porque en el campo, en una villa, a tu bola, pues te puedes caquear de los impuestos y de esa vida tan opresiva que es en lo que se convierte en la vida urbana, porque es insostenible. Evidentemente, es verdad, se me olvidó mencionar que durante esta época la gente se queda escrita donde ha nacido, con lo cual no puede mirar. Eso se hace para que en las ciudades, si hay un impuesto, se divide entre los ciudadanos para que sea un reparto equitativo entre la gente. Lo que pasa es que la gente también llega a un punto que no quiere pagar, porque antes ese impuesto se distribuye al ejército, al mantenimiento de las infraestructuras públicas y demás, pero llega un momento que el ciudadano romano no obtiene beneficio ninguno, pero solamente tiene que pagar. Pero los caminos se deterioran, no se construyen edificios públicos, el ejército no deja de ser derrotado, con lo cual llega un punto que no le compensa pagar y lo que hace es, como tú dices, huir al campo para ahorrarse los impuestos. Hay un problema doble también, porque claro, si huyo al campo no tengo protección ninguna. Porque en cuanto la frontera falle, la primera casa que van a arrasar va a ser la mía. Si me quedo en la ciudad, no puedo permitirme financiar mi existencia en la ciudad por la carga económica que eso supone, de impuestos, de gastos, etcétera. Entonces, eso provoca que cada vez se distancie más, o sea, la clase media va desapareciendo, porque o bien la gente termina de adquirir el mayor poder adquisitivo posible, o sea, el mayor poder económico posible para subir de nivel, para pasar a la clase alta, que eso ocurre con una minoría absoluta, o bien la gente se empobrece tanto que queda reducida a la clase baja más absoluta. Entonces la clase media va desapareciendo, y cuando la clase media desaparece, es que ya entonces no hay nada que pueda sostener el sistema. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién gestiona? ¿Quién compra? ¿Quién vende? Me alegra muchísimo que saques ese tema, porque lo que iba a mencionar a continuación es la Constitución Antonina del 212, que supuso la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, con lo cual todos los estatutos sociales de las diferentes ciudades se unifican. No deja de ser bastante irónico, porque es en esta época cuando las desigualdades sociales me parece que son las más grandes de todo el imperio. Yo creo que es una técnica también para que todo el mundo pague impuestos. Claro, ahora todo el mundo es ciudadano romano. Evidentemente. Porque hagamos ese inciso, o sea, los impuestos son únicamente una obligación del ciudadano romano de derecho pleno. Todo aquel que no fuera ciudadano de derecho no tenía por qué pagar impuestos. Cuando tú le das la ciudadanía romana a todo el mundo que respire dentro de la frontera, obviamente donde está la ley está la trampa. Y esto se hace porque cada vez hay menos gente que es capaz de pagar impuestos o que está dispuesto a hacerlo. Porque luego también está el tema de lo que dice Carlos, ¿no? Si yo estoy pagando impuestos, pero yo no veo de mis impuestos en qué van. Porque Roma se está yendo al garete, yo lo estoy viendo cada día de mi vida y yo sigo, mi situación cada vez es peor. Entonces, me compensa huir o evadir los impuestos de la forma más clara. Entonces ahí tenemos las dos consecuencias inmediatas de esta crisis económica tan familiar. Una es el despoblamiento de las ciudades, la gente huye de las ciudades porque no puede permitirse vivir en ellas, lo cual repercute obviamente de forma inevitable negativamente en la economía y en la sociedad. Y luego el tema de que la distancia entre las clases alta y baja es cada vez más abismal y la clase media acaba desapareciendo. Entonces que con esa circunstancia social no hay ningún sistema económico viable, ninguno. Luego también, José, no hay que olvidar que todos estos factores que afectan a la clase baja, a la clase media, también afectan a la clase gobernante. De hecho, en el Senado, con toda la previa influencia y poder que mencionábamos antes, si en época Julio Claudia los senadores eran solamente romanos o itálicos, a mediados del siglo III los senadores de origen imperial ya eran mayoría, más de un 56%.
Y bueno, aparte de esto, como no hay, llega un momento que no hay gente que ocupe los puestos, hay un montón de puestos que desaparecen. Pero bueno, no vamos a mencionar más este tema, que ya me parece que le hemos dedicado bastante tiempo a esto. También, José, sería curioso mencionar, ahora que estamos tratando los aspectos sociales, el, las repercusiones morales, intelectuales y filosóficas que tiene esta crisis. Hombre, está claro que ya somos capaces de ver que es un momento de decadencia absoluta, porque no hay ningún aspecto del sistema que se sostenga, lo cual conlleva a un conocimiento, a un punto de vista absolutamente existencialista, que yo creo que es inevitable. Y esto venía de antes, es decir, hay muchos aspectos. Yo incito a la gente a que lea sobre filosofía, sobre los aspectos filosóficos e ideológicos de este momento, porque yo creo que son muy interesantes porque hay muchas cosas que son muy de actualidad. La gente va a descubrir planteamientos metafísicos y sociales que tenemos hoy en día nosotros y que ya se lo plantea la gente en este momento. Por ejemplo, voy a empezar con Marco Aurelio, ¿vale? Que no es un cualquiera. Marco Aurelio tenía un problema metafísico muy inconsistente con este momento, que era el de creer la labor del hombre en la Tierra era insignificante. Porque la Tierra, ¿qué es? Un punto en la nada. Y el hombre en la Tierra, ¿qué es? Menos todavía. Entonces, de aspectos ideológicos que están de actualidad ya se tenían en este momento. En concreto, con esta situación tan adversa a todos los niveles, sobre todo social y económico, tampoco nos sorprende que el cristianismo comience a coger fuerza. Porque el cristianismo es una filosofía realmente que va dirigida a los más desfavorecidos. Y si hay algo que no para de aumentar en este momento son los desfavorecidos. Entonces, esos primeros 3 siglos de adversidad al cristianismo que hay, a los que se les odia absolutamente, empieza a torcerse precisamente ahora porque el cristianismo comienza a ser, a nivel real, una alternativa a toda la gente que está sufriendo porque no puede seguir adelante en este momento de crisis absoluta. El cristianismo también se nutre mucho de la filosofía o de las creencias anteriores a esta etapa. O sea, no es un huevo aparte que viene de la nada. Se nutre un montón de muchas referencias de la época. Bueno, en general yo creo, Carlos, que de cristianismo primitivo, como hay tantos, yo creo que podríamos dedicar un programa, como ya hemos dicho en varias ocasiones, más adelante, pero hay cosas, desde luego, que tenemos que mencionar ahora. Brevemente diré que hay una serie de inquietudes metafísicas que son muy acordes con la época, porque es una época donde hay un gran existencialismo. De hecho, la idea de lo material como algo malo, que es algo que estamos muy familiarizados nosotros con ello, viene de Grecia y de Oriente. Y precisamente toma calado ahora por ese arraigo de cultos orientales provocado no solo porque por la moda de la mística oriental en estos momentos, que es fruto también de esa apertura de fronteras no solo físicas sino mentales del imperio, en un momento en el que hay fenómenos migratorios y de integración y de cultura mixta tan amplios, que son consecuencia directa pues, de lo que hemos comentado a lo largo de todo el programa. Ya esa percepción del hombre como una marioneta y el mundo como un escenario, y que el hombre no puede cambiar su destino, simplemente desempeñarlo lo mejor que pueda, y que la vida es un sueño sin ninguna trascendencia más allá de ello, eso ya es un tema candente en la filosofía de este momento. Y aún más teniendo en cuenta cuál es la realidad dura que hay para la gente de a pie. De hecho, los propios cristianos se sentían extranjeros en un mundo al que se tenían que adaptar por narices, pero al que no amaban. Ese planteamiento cristiano, de esos cristianos primitivos, mucho más cercanos a la idea humilde que Jesús inculcaría y no tanto con la iglesia como ese señor feudal, feudal entre comillas, que surge ya a partir más que nada del siglo V, no era aislada, es decir, era parte, o sea, los cristianos se sumaban a esa inquietud filosófica. De hecho, ya hay un debate sobre el porqué de la asistencia. Algunas corrientes lo plantean como una especie de servicio, otras como un castigo. Y los cristianos se enmarcan mucho en esta filosofía grecolatina existente. ¿Cuál es el problema? Que, claro, estamos en un punto de vista existencial que no fomenta la idea de mejorar el mundo. Y eso toda esa decadencia inevitable casa desde luego, a nivel espiritual, casa desde luego
con el momento en el que todo se ha ido por completo al traste. Entonces, al principio, cuando comienza a consolidarse el cristianismo en esta etapa, el paganismo no se plantea realmente como un enemigo del cristianismo. Hay un intento de coexistencia pacífica con él porque hay muchos elementos en los que coinciden. Es precisamente a partir de este momento, a partir del siglo III, cuando el paganismo empieza a atacarlo, porque el cristianismo empieza a desarrollarse de manera brutal, y no solo a desarrollarse, sino que ha sobrevivido a toda la persecución sistemática de los últimos 3 siglos. Entonces, justamente en este momento, donde los nervios están a flor de piel, donde las realidades sociales, mentales y económicas se están desquebrajando y se están difuminando, y realidades nuevas como el cristianismo, que hasta hace muy poco no eran tan nuevas, sino más bien rivales, empiezan a coger tanta fuerza, es cuando hay un recrudecimiento de este fenómeno. De hecho, el neoplatonismo, que hasta entonces era una filosofía o una ideología, se ve obligada a institucionalizarse como una religión para poder rivalizar con el cristianismo. No es rival porque el neoplatonismo, al fin y al cabo, aunque comparte muchos elementos con el cristianismo, yo creo que deberíamos verlo más adelante, Carlos, sigue siendo una religión elitista, que era el gran problema del paganismo, que es una religión para una élite concreta, con una formación concreta, y una religión restringida para una élite, cosa que el cristianismo no era lo contrario. Por eso también en esta etapa, donde la élite cada vez es menor y donde el desesperado es mayor, el cristianismo entonces es cuando se expande de forma tan brutal. ¿Por qué era impopular entonces originalmente el cristianismo si en verdad durante todos estos siglos siempre ha habido esta situación de desfavorecimiento para gran parte de la población? Por varios motivos. Principalmente compartieron la versión que había hacia los judíos de antemano. Que eso para cualquiera familiarizado con la película de la vida de Brian puede, yo creo que un poco poner en pie. Al fin y al cabo los cristianos eran una minoría sectaria y esquiva que no seguía ninguna de las tradiciones del imperio, y eso siempre va a despertar sospechas y acusaciones. También, como eran inicialmente grupúsculos de sectas bastante cerrados, que la gente no supiese nada acerca de sus propósitos tampoco ayuda a su aceptación e integración. También toda esa cantinela sobre el reinado de Dios parecía como que auspiciaba también el fin del imperio, ¿no? O sea, se acaba el momento del emperador romano para el reinado de Dios, ¿no? Un reinado nuevo. Entonces, claro, se les acusaba mucho de atentar contra las creencias y contra los códigos morales del imperio. También atentaba directamente contra el modelo de vida familiar, porque el cristianismo actuaba como un elemento disgregador del núcleo familiar y algo que se consideraba una perturbación de las formas de vida tradicionales romanas. Entonces, claro, son una gran cantidad de prejuicios precisamente porque el cristianismo es contrario a todas las creencias tradicionales de Roma, no solo a nivel de elitista del paganismo, sino de formas de vida. A pesar de esto, el cristianismo logra sobrevivir a todos estos prejuicios, y ahora que se constituye como esa filosofía abierta al pueblo, a un pueblo cada vez más numeroso y cada vez más desesperado, es cuando inevitablemente se expande de forma imparable. Ahora es cuando o sea, es el momento perfecto para que una filosofía como el cristianismo se expanda. Gran parte del triunfo del cristianismo a partir del siglo III va a venir de la mano de esta crisis. Hay un libro de un investigador de cristianismo primitivo bastante conocido y bastante bueno, que es Dodds. El libro se llama Paganos y Cristianos en una época de angustia, y yo recomiendo esa lectura a todo el mundo porque ahonda muchísimo en la diversidad de cultos y filosofías que hay en esta época, en el Bajo Imperio, y de cómo el cristianismo surge de entre todas esas diferentes circunstancias y creencias y se alza sobre el resto de ellas. Y ahonda mucho en el origen del cristianismo, y además a mí es un autor que me gusta bastante porque al ser agnóstico es bastante imparcial y a su juicio emite reflexiones y deducciones que son bastante más acertadas que otros autores más subjetivos. Y yo creo que de momento poco más realmente, porque como ya me meta en vereda en cristianismo y filosofía de esta época, Carlos, es que da para otro programa de 2 horas. Yo creo que sí que podemos dedicarle un programa a los orígenes del cristianismo, porque la verdad es que sí que es verdad. Es como lo de lo daría para un programa entero. Daría un programa entero. Así que, bueno, ahora que ya conocemos las circunstancias políticas de la crisis en Roma, hemos abordado sus realidades socioeconómicas bastante similares a nuestras realidades latentes más actuales.
Y precisamente por esa semejanza queríamos también acercar este tema a ustedes, ya no solo porque a mí me parece un tema bastante interesante, porque es un periodo muy inestable en Roma, bastante llamativo, bastante curioso que la gente conoce muy poco. Hablamos de Roma, todo el mundo se sabe de memoria la República, el Imperio, Marco Aurelio, Augusto, en fin, César, pero estamos en una etapa, yo creo que apasionante y muy compleja de la historia de Roma, que yo creo que es la menor conocida y por eso queríamos también dedicarle un programa a ello. Vamos, Carlos, si te parece, un poco con las consecuencias de esta crisis, de este tumultuoso siglo tercero, que van a explicar la caída consecuente de Roma en los próximos siglos, si te parece. Sí, pues en lo relativo a consecuencias, yo creo que nos podemos quedar con dos. Seguramente habrá más, pero para ser un poco breve, porque me parece que ya nos hemos entendido muchísimo con este tema y para no resultar pesado, yo voy a quedar con dos. Una es la ruralización y otra es el cambio del modelo productivo. Con respecto a la ruralización, es lo que comentábamos antes. Ante la inseguridad general del imperio, los más adinerados se retiran a sus posesiones a las zonas rurales, dejando a las ciudades sin su principal elemento financiador de obras públicas. Ante la caída de las recaudaciones de impuestos, por ley, como comentaba antes, se fija la población a la tierra. Es decir, la gente ya no tiene libertad de movimiento, pero no sirve absolutamente nada, porque la gente prefiere cambiar de clase social a pagar más impuestos. Básicamente porque ¿por qué vas a pagar por unos servicios que no están siendo garantizados desde Roma? Si no me equivoco, Carlos, ahora es cuando, en lo que tú comentabas, ¿no? Se obliga a los hijos a heredar el trabajo de su padre Efectivamente. para paralizar las clases sociales. Pero no solamente el trabajo, sino la clase social. Entonces la gente prefiere casar a su hijo con un esclavo o con un liberto, que básicamente lo que hace es, me parece, si no me equivoco, que la clase social, si era diferente, el hijo se quedaba con la clase social más baja. Entonces si casas a un patricio con una liberta, el hijo de esa unión va a ser un liberto, no va a ser un patricio. Pero la gente prefiere hacer eso y con tal de irse al campo y no pagar más impuestos ya te digo, una serie de servicios que Roma no está en posición de proporcionar. De hecho, Carlos, yo tengo entendido un mito, una especie, bueno, un mito, una especie de comentario urbano, no sé hasta qué punto será cierto, de que hay fuentes escritas, hay documentos de la época en los que se dice que los conquistados, ¿no? Ya un poco más posterior, ¿no? Cuando estaríamos hablando de la época de las invasiones bárbaras, pero creo que también hay episodios en este momento, que toda esa situación empieza en este momento, que cuando empiezan a llegar los bárbaros y cuando empiezan a aumentar la presencia de los bárbaros en el imperio, el pueblo llano prefiere ser esclavos o conquistados bajo dominio bárbaro que libres en Roma, porque es más viable a nivel de vida. La carga económica es menor y la situación en la que viven es mejor, ¿no? Es mayor, hay mayor calidad de vida siendo un conquistado de los bárbaros que siendo un ciudadano romano de pleno derecho y libre. No sé hasta qué punto eso es cierto o no. Del ejemplo de los bárbaros, la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que parte de lo que dices sí que pasa, y es lo que comentaba antes del cambio del modelo productivo. Ya no hay, sigue habiendo esclavos, pero ya no hay tantos esclavos como había antes. Estos son los campesinos, indefensos ahora, que a cambio de protección entregan sus tierras a los grandes terratenientes. Estos, a su vez, han contratado mercenarios a modo de ejércitos privados, con lo cual estos terratenientes ya no tienen esclavos que trabajen las tierras, sino estos mismos campesinos actúan como, podríamos decir, de mano de obra barata. Son los colonos que aparecen esta clase social, si lo quieres llamar así, aparece en esta época. Son hombres libres, pero que cada vez van a tener mermados más y más libertades. Y bueno, básicamente podemos decir que es el germen del feudalismo medieval. Ya, iba sonando un poco bastante a sistema de clientela completamente feudal, ¿no? Efectivamente. Pues yo me quedo con eso, con la imagen del romano huyendo, corriendo con los brazos abiertos hacia el salvaje, hacia el bárbaro, lleno de alegría porque prefiere estar con él que ser ciudadano de pleno derecho con Roma porque era completamente inviable. La verdad es que no debe estar muy alejado de lo que pasó en realidad.
Bueno, socialmente nos hacemos una idea de en este momento de declive urbano social a todos los niveles, a partir del siglo cuarto, a partir del edicto de Milán en concreto, en el 313, la Iglesia iba ganando un poder también que explica el hecho de que el emperador se convirtiese al cristianismo y convirtiese la religión como religión oficial, del impulso del poderío que va ganando el cristianismo en las masas en este momento. De hecho, las comunidades cristianas adquieren una posición de una fortaleza extrema que haría que la religión se convirtiese en un factor determinante en la organización sobrehumana, como estamos viendo, aunque no era la única religión del imperio. Siguen habiendo, el paganismo sigue pesando fuerte, hay mucho, sobre todo en las élites, hay otras religiones más filosóficas como el neoplatonismo que siguen estando vigentes, los cultos orientales, pero para que nos hagamos una idea, es este momento en el que el cristianismo es capaz de coger tanta fuerza que pasa de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial. Quede muy claro que este es el contexto de Roma que permite o que es proclive a que el cristianismo pueda extenderse como lo hizo y hasta los niveles en los que lo hizo. Bueno, Carlos, yo creo que con esto podemos dar carpetazo al tema, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que hemos hecho un análisis bastante exhaustivo De la crisis en no Roma. solamente de causas, antecedentes, causas y consecuencias de esta época no sativa, a mí me parece fascinante. Yo creo que era necesario porque, les digo, es un tema de Roma bastante desconocido, pero bastante importante. Y luego la historia sirve para aprender de ella de cara al futuro. Y yo creo que nos tiene que servir como lección de humildad. Porque Roma se fue al garete por los mismos motivos por los que yo creo que nos estamos yendo un poco al garete ahora. Entonces, convendría repasarlo. Y si a quien le toca lo valorase en su medida y no nosotros, quizás las cosas irían de forma diferente. Pero bueno, desde luego nos sirve como ejercicio de reflexión porque son demasiadas coincidencias y con demasiado grado de exactitud. Pues hasta aquí el programa de hoy. Le doy muchísimas gracias a Carlos una vez más por estar aquí y por Bueno, un haber placer y sido eso, el nos pez vemos en el siguiente gordo. programa. Hombre, por supuesto, este programa además que ha sido clave contar contigo. Y bueno, espero verte en el programa siguiente, que pues ya sería el del mes de mayo de este año 2018. Espero que no tengamos ningún contratiempo, que sea por fin, por primera vez en 2018, un mes en el que sea posible que sigamos adelante con lo planificado sin contratiempos y sin dificultades máximas, no como hasta ahora. Y bueno, sin más dilación, pues muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Espero que hayáis aprendido mucho del programa, que os haya gustado. Y hasta la próxima, ¿os ha gustado?